Muchas gracias, Jensi. Entonces, estamos aquí y vamos a... Y voy a subir. Ahí deben de estar viendo la presentación. Entonces, estas son las dos transparencias que quiero y estas son las lecturas que ya tenían hace 15 días para ver el sábado pasado. Pienso que ha sido bastante intenso y de repente siento, aunque no se han quejado, lo cual me da gusto, que fue demasiado el material que estuvimos viendo, pero creo que era importante. Nadie me ha dicho nada, lo cual, pues como dice, el que calla otorga. Entonces, si ustedes están de acuerdo, nada más haría trabajo de concluir con estas dos diapositivas, pasaríamos a la revisión de los artículos y yo les había dicho que si ustedes tenían algún punto que hubiéramos revisado y que tuvieran duda o que quisieran que ampliara, utilizando lo que ya vimos, pues lo puedo hacer. ¿Tienen algún punto en especial o algo que ustedes crean que no tenían claro y que no lo pudieron usar para su proyecto? Lo voy apuntando y lo vamos viendo a lo largo del día. No, no, no. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces no hay preguntas, no hay sugerencias. Empezaría con la clase y al fin ya se está grabando. Esta diapositiva, ¿se acuerdan? Esto es un modelo conceptual, lo cual quiere decir está basado en un análisis de lo que existe en la literatura. Esto es desde 2015 y lo que pretende es evaluar a grandes rasgos cómo sería, aquí estamos viendo, sería la resiliencia de un ecosistema una vez de que ha ocurrido un disturbio ups, perdón, uf, aquí está, perdón, una vez de que ocurre un disturbio aquí precisamente en la línea roja. Y es muy interesante que en este caso nada más utilizan estos parámetros que yo creo que muchos de ustedes lo pueden ver inmediatamente sin llegar a hacer un análisis en los sitios donde ustedes trabajan. Este eh, cambio tan drástico en cuanto a la superficie de hoja en el bosque y que está relacionado con la transpiración, pues obedece a que pues se murieron varios árboles ahí de distintos, no dice de cuáles, porque esto es un proceso conceptual, pero a medida de que pasa el tiempo, más o menos a los 10 años se mantiene, regresa al mismo lugar. Y esto se refiere, yo les quiero hacer énfasis, que no nada más es los árboles, estamos hablando de toda la vegetación. Entonces, estamos hablando de toda la superficie foliar de toda la vegetación. Y en este caso, en el caso de la biomasa, exactamente de eso estamos hablando, de toda la biomasa vegetal que hay que en el sitio, y aquí de toda la diversidad, y aquí de los nutrientes disponibles. Entonces, yo quiero que ustedes se lleven la idea de que este es un modelo conceptual y que ya podríamos ver, por ejemplo, si lo vemos como viene manejándose la silvicultura en Latinoamérica, lo único que nosotros evaluamos, sobre todo en los bosques de pino, en general, que es lo que más manejamos,
es que vamos a tomar las medidas, el área basal, todas las medidas, no, digamos, regulares que se toman en silvicultura, pero para la especie predominante. Entonces, es posible que esto obviamente vaya a ser afectado cuando estamos viendo a nivel de ecosistema, tenemos que tomar las otras áreas foliares. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros estudios, y eso es lo que vieron a través de uno de los estudios que estaba en español, de una evaluación del impacto del método mexicano de desarrollo silvícola en cuanto al ecosistema de pino, pues mencionaba que no había ningún efecto porque en términos del bosque de pino se mantenía igual, pero tenía una duda que en cuanto a la diversidad, en cuanto a la biomasa de las otras especies, la transpiración de las otras especies se desconocía. Entonces, yo quiero dejarles la idea de que es muy importante, y por eso es ecología forestal, que no solo se tome en cuenta la especie, que ya hemos platicado hasta el cansancio, que está produciendo lo que queremos producir, que es madera. Entonces aquí tenemos que empezar a darle eh, consistencia a a esos valores ecosistémicos que no son madera, sino es esto exactamente, estos son nuestros valores ecosistémicos. ¿Por qué? Porque esos son los que nos van a permitir tener agua, tener suelo, tener una esponja de vegetación que nos va a captar el agua y no la va a dejar escurrir o la va a dejar que se evapore. Entonces, quiero que les quede la idea que estos parámetros son muy importantes de empezar a tener en conjunto de las especies que están en el bosque. Es obvio que no podemos con todas las especies, pero es muy importante que empecemos a abrirlas sobre de otras especies. Casi siempre donde hay pino hay encino, pero hay lugares donde tienen liquidámbar o tienen otras hojosas que no las estamos tomando en cuenta porque no nos producen madera, pero son parte del ecosistema y que afectan definitivamente estos parámetros. ¿Alguna pregunta o duda o alguna reflexión de acuerdo a lo que ustedes están viviendo cada uno? Está claro, doctor. Ok. Doctor, Sí, adelante, Jensi. para el tema de los disturbios provocados por gorgojos descortezadores, al Ajá. menos aquí en Honduras sí creo que se podría retrasar, por ejemplo, esta parte de recuperar la biomasa, como ya hemos hablado antes, por el tema de la extracción de los árboles que son afectados. Y esto más debido a un problema social que tenemos nosotros de que hay un alto índice de incendios forestales anualmente y que son provocados la mayoría. Efectivamente. Y esto que tú estás diciendo, ahorita yo lo estoy discutiendo a otro nivel con otros ecosistemas, es muy importante porque si bien podemos decir que estos descortezadores tienen un papel importante en el ecosistema, realmente tenemos que evaluar si el bosque que tenemos enfrente sigue siendo un ecosistema o ha sido tan afectado por lo que tú quieras, además del descortezador, existen otros elementos, exactamente lo que tú estás diciendo: deforestación, cambio de uso de suelo, incendios, que ya no podemos decir que es un ecosistema en el sentido de que el mismo se puede autorregular o ocurrir esta respuesta, esa resiliencia. Entonces, es muy posible que en estos ecosistemas vamos a llamarlos mermados. Si nosotros ubicamos al descortezador como con una función natural, nos va a salir el tiro por la culata. Y eso es cuando realmente debemos de entender que quizás ahí sí un saneamiento es importante, pero entonces ya no estamos hablando de un ecosistema porque estos parámetros han cambiado tanto que el sistema en sí no se puede mantener. ¿Sí les queda claro esto que estoy hablando? Sí, doctor.
porque y Jensi me lo hizo ver la otra vez, y bueno, lo estoy platicando con otros grupos, es muy claro que, bueno, qué bueno que el insecto tenga un valor dentro del ecosistema y que juegue un papel, sea un disturbio y que el ecosistema sea resiliente. Pero la realidad del asunto en nuestros países, estos bosques están altamente fragmentados, además tratan de responder a otros procesos que nada tienen que ver con los descortezadores, y entonces ya no se encuentran en la misma forma para responder a todos estos cambios, y por lo tanto el efecto del descortezador puede ser bastante grave, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, si seguimos progresando en esta idea, que ese es mi objetivo, entonces tenemos que empezar a saber en dónde sí podemos esperar que el bosque se mantenga por sí solo a pesar del descortezador, y en dónde no se va a poder aunque controlemos al descortezador. Eso es importante. Y tercero, tenemos que definir en cuáles áreas definitivamente no debemos, y estamos proponiendo en México que sean las áreas protegidas. En las áreas protegidas se supone que no debe de haber nada, o sea, no debe de haber aprovechamiento. Sin embargo, si hay aprovechamiento, entonces, ¿qué tan intacto está ese ecosistema? Entonces, si sobre esto le ponemos los descortezadores, entonces realmente sí tenemos que empezar a ser racionales en lo que estamos haciendo, y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, les podría yo decir, en un lugar como estos de protección, donde hay un aprovechamiento, donde hay incendios y demás, por las necesidades sociopolíticas que no las podemos dejar de lado, pues vale la pena decir, ok, lo que vamos a hacer es, de una manera oportuna, vamos a terminar con la infestación específicamente donde va. Cuando digo oportuna es que cuando son unos poquitos árboles, no cuando son muchos. Y este es un proceso importante en cualquier servicio forestal de cualquier país. Entonces, ya que los podemos, los tratamos y dejamos los productos ahí para que la biomasa se mantenga. Eso sería una posibilidad, y siendo consecuentes con lo que estamos diciendo. Solo les quería comentar algo, eso. Jensi, ¿tienes alguna otra cosa o alguien más quiere comentar o platicar algo al respecto? Bien. Y el siguiente, este diagrama para mí es muy importante porque quiero hacerles ver que el bosque está continuamente en este círculo. A veces se detiene en este, a veces se detiene en este, a veces se detiene en este, pero cuando es un ecosistema, se mantiene. Pero si existen disturbios que no tienen nada que ver con los elementos abióticos o bióticos eh, normales en el ecosistema, esto cambia, y cambia muy fuerte. Y uno de ellos es precisamente los saneamientos, porque disminuye la biodiversidad, quita biomasa, pero además interrumpe procesos del suelo muy importantes, y muchas veces hasta remueve toda la posibilidad de regeneración natural. Entonces, para mí es muy importante llegar a esta parte final del curso, porque yo quiero todos los elementos que les he dado y de los que hemos platicado y ustedes han leído, son elementos que juegan dentro de un ecosistema natural, pero estamos hablando casi de un sistema natural intacto, o un sistema natural que es tan grande que puede tener esa resiliencia. Pero en nuestros países estos sistemas tenemos que definir cuáles realmente están a este nivel y cuáles ya están fragmentados y ya no pueden ocurrir este reciclaje de los distintos tipos de rodal que hay y los distintos tipos de renovación del sistema. Entonces, porque estos elementos que vemos aquí abajo, incluido el fuego, son constantes, pero el sistema está acostumbrado a tratar con ellos. Pero si el sistema lo fragmentamos
y sobre esa fragmentación metemos otros elementos como los saneamientos, cultivos agrícolas, quemas agrícolas, incluso contaminación, pues el sistema ya es demasiado para él y aunque sea muy fuerte, va a tender a desaparecer en muchos lugares y a mantenerse nada más en algunos. Pero es nosotros como manejadores del recurso tenemos que hacer estas evaluaciones para que realmente pueda seguir esta dinámica sucesional de los bosques de coníferas. Obviamente, como ustedes se dieron cuenta, el grueso del material que yo les he mostrado es sobre coníferas porque es sobre lo que más hay, con algunos ejemplos de selvas. Esa es toda la idea que quería mostrarles y recalcarles a manera de conclusiones y no dejarlos porque yo estoy seguro, por ejemplo, Jensi a lo largo del curso se da cuenta, pero tenemos los problemas y sí se están muriendo los árboles y vemos cómo están desapareciendo los bosques, sí, pero tenemos que ser consecuentes. Primero tenemos que entender cómo funciona el ecosistema por sí solo y después tenemos que sobreponer lo que estamos haciendo con él, sin perder de vista que existen partes o existen ecosistemas realmente completos que pueden tener esa resiliencia, como serían las 15 millones de hectáreas que yo les mencioné acá en Columbia Británica. Definitivamente sigue el ecosistema, que no es lo mismo que tener, por ejemplo, conozco Olancho, o como por ejemplo los Cuchumatanes, donde hay adjuntos, donde continuamente están las infestaciones, ha habido saneamientos, pero ha habido otros casos, sobre todo efectos antropogénicos sobre esos bosques, y no vamos a pretender que se comporten igual. Entonces tenemos que ser, como profesionistas, más racionales y ver en dónde sí y en dónde no. ¿Alguna pregunta o comentario? A mí me gustaría que, como ya son las conclusiones, oír más sus opiniones porque ustedes terminan el curso y bueno, van a seguir, van a tomar otros cursos, van a terminar su diplomado, pero van a tener enfrente de ustedes estos rodales. ¿Y qué piensan hacer? Acuérdense que en el curso yo estoy tomando nota de su participación, que es parte de su calificación total. Doctor, Adelante, Jensi. para mi caso particular, ¿verdad? Que nos dedicamos al manejo sanitario del bosque, sí creo yo que el curso me ha abierto como otras puertas acerca de cómo hacer el manejo de estos recursos, porque aquí el saneamiento se consideraba como algo bueno para el bosque y no siempre va a ser así. A largo plazo, pues el bosque va a depender o va a seguir dependiendo aún más de las actividades que tenga que hacer la institución. Y también despierta como más interés en avanzar en el tema de la silvicultura preventiva porque ese en nuestro país al menos es un reto bastante grande porque hay limitantes incluso legales para poder empezar a implementarlo, pero sí vale la pena, ¿verdad? Viendo experiencias incluso de otros países que han manejado ese tipo de problemáticas de esta manera, ¿verdad? No combatiéndolo directamente cuando ya se tiene el problema. Correcto, Jensi. Tú tocaste dos temas. Uno que es la legislación y los métodos de control son exactamente los de hace 60, 70 años. Eso no ha cambiado. Lo estamos viendo como total negativo y como lo han visto en el curso, pues depende de qué tienen enfrente. Es importante verlo. Sin embargo, el hecho de que ya se empieza a ver y la palabra prevención empiece a aparecer ya en su lenguaje, aunque oficialmente existe en el lenguaje, la prevención le están manejando más bien como un monitoreo temprano para detectarlos a tiempo y eso no es ninguna prevención. Eso es simplemente una parte del diagnóstico temprano y que digamos, mira, ya está ocurriendo y antes de que se incremente lo cortas, pero no estás previniendo nada. Entonces, pero lo de prevención ya que lo tocaste, sí lo quería ampliar, porque todos los países en Latinoamérica requieren de hacer una caracterización del tipo de bosque
que genera poblaciones altas del descortezador. Y ustedes tienen dos en Honduras, y Guatemala tiene tres, que es adjuntos mesoamericanos y frontalis, y no sabemos absolutamente nada de mesoamericanos, nada más que tiene ese nuevo nombre. Eso es todo. No tenemos ni siquiera la feromona todavía, no la conocemos, no se ha probado en campo. Entonces, esto de definir como Dendroctonus frontalis en Olancho, a qué estructuras silvícolas tiene y genera ese número de insectos, es básico para llegar a la prescripción como las que yo les presenté para Dendroctonus ponderosa acá arriba, donde se habla de densidades, de biodiversidad, de edades, incluso de la distribución de eso a lo largo de los años, me refiero a la historia, que nos permitiría generar una silvicultura preventiva y por lo tanto tendríamos que estar actuando en los rodales sin importar si nos van a producir madera o no. Si lo hacemos adecuadamente, va a haber una ganancia, pero por supuesto, pero no va a ser la ganancia de tumbar puros árboles de 30 centímetros, 40 centímetros, totalmente rectos y sanos. No, pero, pero cuando menos vamos a mantener las poblaciones de un herbívoro nativo que siempre está en baja. Entonces, ese es el valor de la prevención. Entonces, espero que, pues, de alguna forma ustedes influyan en el desarrollo de esa investigación que no se ha hecho en ninguna parte de Latinoamérica y no fue en este curso porque no me tocó eso, pero en todos los cursos que he dado, creo que Jensi sí lo tiene, la gente de Guatemala tuvieron, el actual director de OIRSA, que es el Organismo Internacional de Sanidad Vegetal, a la que pertenece Centroamérica y México, él, su tesis muy interesante de maestría en Guatemala, empezó a ver esto, a describir los rodales en donde estaba Dendroctonus frontalis en Guatemala, y precisamente su objetivo era la prevención, pero su tesis quedó ahí, nadie más la siguió, ni siquiera hizo un artículo al respecto, y eso es lo que hay que hacer para desarrollar el, el conocimiento para el manejo de este descortezador. Gracias, Jensi. ¿Alguien más? Ahora están muy callados. Claudia, qué Doctor, raro que no dices nada, o Antonio. No, no, de hecho, justo voy a conversar. Doctor, buenos días, compañeros. Como es más en un enfoque general, nos decía, ¿verdad? Yo creo que solo me voy a quedar para mí fue como el principio de abrir el paraguas cuando nos dijo por qué hemos visto el bosque de manera más agrícola. Y este curso justo nos ha permitido, a mí en lo personal, salir de ese enfoque que hemos tenido y integrar más todos los elementos que están ahí, que son parte del ecosistema, pero que como forestales no los hemos estado integrando, que hemos visto más el hecho de un manejo, como decíamos, pero no desde la integración completa que implica. Y para mí eso es una ganancia importante. Gracias, Claudia. Me da gusto oír eso porque ese fue el objetivo principal de que pues tenemos que ampliar esto. Esto es ecología, no nada más es el desarrollo socioeconómico de un lugar. Depende de sus recursos naturales, pero esos recursos naturales lo tenemos que ver de acuerdo a sus reglas. De hecho, pues yo platico mucho con mi esposa de todo eso y me dice, pues es que es como querer decir que el hombre puede manejar a la naturaleza. No, no lo puede manejar. Tan es así que si seguimos así, la naturaleza va a cambiar a otro nuevo nivel y el hombre va a desaparecer. Así de sencillo. ¿Alguien más? Doctor, buenos días a los Adelante, Dania. compañeros. Le quité la oportunidad al compañero Ángel Prado, pero todavía tenemos tiempo, Ángel. Sí, claro, mucho.
Sí, solo hacer un comentario, como mencionaba la compañera Claudia, de manera general. Considero que al inicio teníamos, en lo personal tenía el concepto de ecología tal cual, conceptualizado, y no lo aplicábamos o no lo aplicaba en campo. He trabajado con comunidades desde hace 12 años, que también son fundamentales en los procesos que estamos discutiendo. Pero, por ejemplo, ahora si tengo la oportunidad de ir a campo a ver un brote de plaga, ya no veo el árbol como solo, está plagado, este hay que marcarlo para que pueda ser extraído, sino ver todo el proceso que pueda desarrollarse y cómo podríamos afectar nosotros la ecología cuando solo tenemos el concepto económico, y no miramos el todo que incluye la parte ecológica. Entonces, considero que ha sido fundamental para poder integrar todos estos conceptos y aplicarlos en la práctica. Gracias, Tania. Eso me da pie a algo muy, muy importante, que es una actividad que todos los profesionistas debemos de desarrollar. Tú trabajas con comunidades. Entonces, si nosotros como profesionistas no entendemos esto, es nuevo, o, o no lo habíamos pensado en estos términos, imagínense ellos que viven en el bosque y que tienen necesidades económicas o de alimentación, pues ellos no lo pueden ver así como lo estamos viendo nosotros. Aunque luego sorprende y te encuentras que sí, y que somos nosotros los que no lo vemos bien. Entonces, esto implica una campaña importante de hacerles ver a estas comunidades, y esto se ha logrado en algunos lugares, en algunas comunidades, sobre todo en el estado de Oaxaca, en México, en el norte del país, se ha logrado hacerlas ver de que esta vista holística del bosque es más importante que la de la producción maderera. Entonces, este es un objetivo muy importante de cada uno de nosotros, donde vayamos y donde estemos trabajando nuestra área de forestal, hacerles ver que el bosque tiene un funcionamiento independiente de nosotros, y que obviamente ese funcionamiento, por lo que le hacemos, lo podemos interrumpir y lo podemos incluso aniquilar, y el bosque entonces ya no va a estar ahí, o va a ser un bosque diferente, que eso es lo más común. Es un bosque diferente y ellos los quieren seguir viendo igual. Entonces, esa es una idea que yo quiero que se les quede. Gracias, Dania. ¿Quién iba a hablar, Ángel? No, creí que Dani había dicho que le ganó a Ángel, pero Ángel no. ¿Algún otro comentario? Ya vine. Ah, sí, está bien, Ángel. Es que me metí en una pantalla que no sé qué. Sí, Adelante. bueno, en mi caso es como es comentario respecto a ciertos puntos de vista que eh, uno más o menos, como dijo Daniel, está en el puro concepto, pero ya al momento en que se mira desde otro punto de vista ya cambia. Y es cierto que básicamente nosotros puramente en el país se maneja tipo más de agricultura, por decir algo así, hacia los bosques, y no como ecosistema propiamente. Y una de las principales cosas es que siempre se busca el camino fácil, siempre la mayor parte de la gente, y es mucho más fácil tratarlo de forma productiva que de forma ecosistémica. Asimismo, también el punto de vista de que si un árbol está derribado, está en el suelo, propiamente no es se esté desperdiciando la madera. El árbol está cumpliendo su función ecosistémica en el sitio. Y eso es algunas cosas que mucha gente no maneja. Y entonces se complica un poco la parte
de los ciclos, y por eso se afecta incluso la calidad de la resiliencia de los bosques, también se afecta el valor genético de los bosques, porque como dicen, siempre sacan lo mejor y dejan, como decimos aquí en Honduras, la pirracha, y sacan la chuleta. Entonces, no se debe hacer así. Incluso para manejar el bosque de una forma productiva siempre hay que dejar los mejores individuos, pero la gente no lo hace así. Entonces, se afecta bastante lo que es la calidad de los bosques y su funcionamiento en el ecosistema. Gracias, Ángel. Antonio, Cristel, Oscar, Doctor, sí, buenos días. adelante. A mí me ha parecido igual pues muy interesante ver este enfoque o recordar algunas cosas porque desde la universidad, ¿verdad? Llevamos este enfoque agronómico como nos dice usted y pues en el trabajo creo que nos enfocamos también un poco más en ese enfoque, ¿verdad? Entonces, sí me parece importante porque nosotros estamos capacitando, por ejemplo, grupos en comunidades y les estamos transmitiendo también este mismo enfoque, ¿verdad? No la parte tanto ecológica. Entonces, sí me parece muy importante pues recordarlo, enfocarnos también nosotros un poco en cómo podemos ir cambiando la perspectiva de estos temas y transmitírselos a ellos, ¿verdad? Gracias, Cristel. Doctor, Antonio, adelante. buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Fíjense que algo importante que creo que está en nuestras, ahí sí que en nuestras manos como profesionales, como extensionistas, es de que nosotros podemos cambiar el giro eh, de ver toda esta parte de plagas o de enfermedades eh, si bien como disturbios, pero que naturalmente pues pueden digamos, retomar el giro normal del, del bosque inicial. Esto porque, bueno, aquí en Guatemala han habido muchos casos de conflicto social. Yo vivo cerca de una zona donde hubo un ataque hace como unos 15 años. Y cuando llegó la institución rectora, que es el INAO, a sugerir el control y todo a los propietarios de los bosques, eh, incluso otorgando las mismas licencias, la gente se opuso cuando iba a salir la primera camionada de madera, se opuso a tal grado que hasta quemaron el camión y fue un conflicto social muy grande. Cuando vemos ahora la condición del bosque, eh, es prácticamente la inicial, ¿verdad? Cuando se dio ese brote. Entonces, eso nos da la pauta que no necesariamente tenemos que pensar en aspectos de control masivo, porque la misma naturaleza pues se regenera y restablece las condiciones. Entonces, pero si nosotros como extensionistas y como divulgadores de tecnologías y todo, no sabemos trasladar el mensaje a las comunidades principalmente, eh, pues vamos a tener este tipo de conflictos que nosotros mismos los podemos generar. Versus cuando, bueno, hacemos ver y entender a la gente que realmente la misma naturaleza pues es tan perfecta que si lo vemos como parte del mismo ecosistema, pues los disturbios vuelven a su normalidad, ¿verdad? Muchas gracias, Antonio. Me das pauta a varias cosas. Me gustó mucho tu comentario por lo siguiente. Para empezar es tomar, digamos, la bandera como profesionistas para influir los varios niveles. Nada más que sí me gustaría puntualizar los niveles. Ya hablamos de los propietarios, hablamos de la normatividad, hablamos del gobierno mismo, pero nos faltaron dos partes muy importantes, que son las asociaciones forestales y son las universidades.
nosotros debemos de demandar que nuestras alma mater, incluso yo me pongo ahí como biólogo, que estos aspectos empiecen a manejar desde la formación de los profesionistas. Y esto es tremendamente importante. De hecho, ahorita yo estoy, este ejemplo que tú me acabas de mencionar, sería muy bueno darle seguimiento y darlo a conocer, porque esto no es, ya digo, en primera, digamos que en los últimos años son ejemplos muy, pues muy contados, pero cada vez yo oigo más. De hecho, ahorita estoy en un proceso en un parque nacional, donde el parque nacional definió, a pesar de la normatividad del servicio forestal, y que existe una normatividad ahí en medio que maneja los parques nacionales, que no permite que de entrada entre, digamos, el servicio forestal en ellos. De todos modos, el grueso de los parques nacionales en México que tiene pino, hace saneamiento sobre el descortezador. Y justamente este parque nacional, que es el Nevado de Colima, que está en la parte central oeste de México, tiene 20 años que dijo no saneamiento. Y los beneficios de ellos se ve ahí, exactamente como tú lo describiste de esa localidad en Guatemala, se ve perfectamente bien. Y esto ha dado pie a que automáticamente las universidades estén ahí y empiecen a generar información que apoya el que los árboles se mantengan ahí, los focos de infestación se mantengan ahí, porque es parte del ecosistema y el ecosistema está ahí, sigue ahí, no ha variado y al contrario, se ha establecido y ha avanzado más. Pero como está en primer Espinos Harvey, que sería el mismo que ustedes tienen en los Cuchumatanes, y el Descortezadores adjuntos. Entonces, no es un bosque de ocarpa, no es un bosque de leiofil, es un bosque de Harvey que tiene arbolitos por aquí, arbolitos por allá, porque además no nada más es el nivel altitudinal de los bosques en la parte de Latinoamérica, sino también está en volcanes donde hay erupciones, donde hay cambios, salida de gases tóxicos, y gran parte del arbolado se muere por eso. Entonces, es muy importante documentar y dar a conocer todo este tipo de información para hacernos racionales y no utilizar la normatividad que existe a ultranza. O sea, no importa lo que pase, tienes que sanear. No, 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 no. Tenemos que ser racionales si realmente queremos mantener los recursos. Muchas gracias, Antonio. Oscar, tu comentario. Sí, en mi caso creo que este curso pues me llevó a comprender de mejor manera la ecología de los bosques. Creo que pues parte de nuestra formación ha sido mucho hacia el tema de productivo, ¿verdad? Y creo que por ese hecho de poder explotar al máximo el bosque, creo que hemos perdido esa vía de poder considerar al bosque como algo integral, ¿verdad? No solo especies de interés, sino que todos los organismos que ahí viven, ¿verdad? Realmente siempre le hemos apuntado a una o dos especies de interés, pero realmente el bosque pues es más que esas dos o tres especies de interés, y creo que al final nos lleva a poder ir generando investigación en todos esos factores externos, ¿verdad? Factores de disturbio que cómo pueden ir afectando pues estos bosques. Creo que sí, este curso nos abrió más la mente para comprender más allá de lo productivo, ¿verdad? Y realmente ver al bosque como un ecosistema. Gracias, Oscar. Vamos abundando en tu punto del efecto que tiene el bosque sobre otros los árboles, sobre otros organismos. Este estudio del que se hablé del Parque Nacional del Nevado de Colima, uno de los estudios realizados precisamente por la universidad desde hace ya más de 10 años, se ha visto cómo especies de aves
que estaban reportadas aquí, que hay y que desaparecieron, están regresando al bosque. Especies incluso insignias como son búhos en especial y algunos pájaros carpinteros, ya sus poblaciones han regresado y han empezado a incrementarse, lo cual es claro porque requieren del bosque para su alimentación o para su anidación o incluso para que genere un tipo de vegetación adecuada para su propia alimentación. Entonces, todo esto está unido. Lo que pasa es que nos faltan los elementos para mostrarle a la gente, mira, si nosotros hacemos esto, va a ocurrir esto, esto, y realmente estamos manteniendo el ecosistema, no nada más estamos manteniendo la producción de árboles para hacer madera. Muchas gracias, Ángel. ¿Algún otro comentario? Ya todos aquí participaron, como dicen, ya todos tienen check. Si no, Jensi se va a reír. Bueno, los de Honduras se van a reír porque yo decía otra palabra, ya todos tienen check. ¿Algún último comentario antes de pasar a la revisión de de la revista, de los artículos? Ok, muy bien. Les pediría que me den unos 10 minutos. Son las 11:52. A las 12 comenzamos. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Gracias. Nos vemos en 10 minutos.
Muy bien, pues comencemos. Como podrán ver, mi idea es hacerles insistir en que tienen que leer en inglés. Si no manejan el inglés, bueno, ya existen tantos programas de traducción, eso les puede ayudar. Esa ventaja yo no la tenía cuando yo estudié, ustedes ahorita tienen esa ventaja, pero también se van a dar cuenta que, bueno, si hay, las traducciones no son perfectas y tienen que revisarlos bien, pero quiero hacerles énfasis en que el inglés es muy importante. Y otra cosa les debo de decir, cuando toca revisar tesis en todo Latinoamérica, los estudiantes de todos los niveles, no nada más los de doctorado, maestría o licenciatura, sus fuentes son casi todas en español, por lo tanto, con algunos muy respetables diferencias, no son actualizadas, casi todas son muy, muy viejas, y obviamente si no están publicadas en las publicaciones pueden ser en varios grados de, digamos, prestigio de revistas. Entonces, por desgracia, y así lo tenemos que reconocer, lo que está más actualizado y lo que ha sido revisado por pares de una manera adecuada es lo que está producido en inglés y no nada más lo que se produce en Estados Unidos, en Canadá o en los países de habla inglesa, no, estamos hablando de nivel mundial. Entonces, por eso es que yo he insistido en darles artículos en inglés, pero además artículos que son muy diversos. Entonces, aquí abriría, quiero que me hablen de este artículo, si es que lo consideran un artículo, por qué no lo consideran un artículo, quién lo escribe, por qué lo escribe, y entonces abro la discusión. ¿Quién quiere comenzar? Doctor, sería acerca Jensi. del resumen editorial. Ajá. Sí, bueno, yo lo estuve leyendo. Me parece muy interesante porque es como igual como lo dice el título, un resumen, ¿verdad? Y habla Exactamente, es de la editorial. biología. ¿Y quién lo hace? Ahí dan, bueno, datos de quién lo escribe, Steve, no sé pronunciar bien el apellido de él. Dice que Ajá, es director de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Monash en Australia sí. y fue fundador, un director inaugural del Centro de Biología de Investigaciones de otra universidad en Sudáfrica Lo y trabaja en el importante, campo de Jensi, no ecología y está ahí, fisiología. es meterse un poquito más y no es tan importante que no lo hayan visto, pero este número de esta revista le pidieron a él que hiciera la revisión editorial. O sea que es, además de que es una autoridad, él tuvo que chutarse toda la revista, todos los artículos y comentarlos y organizarlos. Entonces, adelante, continúa. Sí, él, bueno, en lo que resume acerca de los artículos de este editorial, menciona que de la adaptación de los insectos ante el cambio climático, principalmente provocado por causas antropogénicas, y habla de la adaptación que están teniendo los insectos, tanto en su distribución, en la parte altitudinal como latitudinal, también en el cambio de la dieta que han experimentado algunos, que en algunos casos de algunos insectos ha sido favorecedor y en otros casos pues no ha sido favorecedor. Han aumentado las especies, sus rangos geográficos para donde estaban normalmente distribuidas y también habla de la supervivencia, ¿verdad? O que es más fácil que algunas especies que se introducen en otros ecosistemas o en otras áreas donde no estaban antes distribuidas, que a veces pueden sobrevivir e incluso más que las especies que son endémicas de esos sitios. Muy bien, muy bien. Eso es un excelente comienzo, Jensi. ¿Quién le continúa? Gracias.
Ahora, no lo estoy forzando a participar, pero es importante porque quiere decir que lo leyeron y hay unos elementos que ustedes pueden complementar de lo que dijo Jensi y hay unos mensajes muy claros por parte del editor que revisó todos estos trabajos. Quizás algún trabajo a ustedes les llamó la atención y lo leyó, no lo sé, pero aquí sí les tengo que preguntar quién más tiene comentarios. O incluso a lo mejor no les gustó el artículo y dicen, no, ¿para qué? Doctor, No le veo aparte la de todo lo que importancia. mencionaba la compañera Jensi, Dania, doctor, aparte de lo que mencionaba la compañera Jensi, también mencionaba el resumen que, bueno, el incremento de las temperaturas va sumado también al incremento de las poblaciones que se va dando de manera continua y con esto viene mayor exigencia a los recursos naturales, ¿verdad? Para el consumo de los mismos. Y también lo que sí me pareció importante es que enfatiza en la falta de conocimiento y en la necesidad que tenemos de hacer investigación para poder ver cómo resarcimos todos los impactos que se están ocasionando. buen punto el último, pero me gustaría que alguien dijera, o sea, me parece bien tu participación, pero hay un pero en tu primer punto, porque lo que dijiste es lo que generalmente todo mundo maneja, cambian las condiciones climáticas y va a haber un mayor impacto, así como directo o indirecto. Y yo ya les demostré que no, esto no es siempre, y ahí lo dice claramente, no siempre. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso en lo que dices, porque si algo dice, es esto. Lo dijo Jensi. Algunos insectos aumentaron su distribución, otros la restringieron, algunos se alimentaron mejor, otros no se alimentaron mejor. O sea, es una variación muy grande como para generalizar que los cambios producidos tanto a nivel global como a nivel de algún un proceso antropogénico vaya a afectar, sí afecta a los insectos, pero los afecta de muchas maneras. Y ahí precisamente el artículo dice, cuidado con esto. Gracias, Dania. ¿Alguien detectó esa parte? Doctor, Adelante, Antonio. en uno de los párrafos menciona que los impactos no solo son positivos, sino negativos. Incluso habla hasta Correcto. de la proliferación de algunas enfermedades. Entonces, eh, la ocurrencia puede ser de dos vías, ¿verdad? Positivas o negativas. Correcto, pero sigues manteniendo el punto de Dania, que eso lo que ha aumentado las enfermedades y yo no quiero que se queden con eso nada más, porque esto aquí precisamente por eso les envié este editorial en donde claramente dice que no es así, que puede cambiar, depende de muchas cosas. Es como si yo les hubiera dado, por ejemplo, un artículo que es muy importante, donde evalúa qué posibilidades de incendio y qué tipos de incendios se generan en los bosques que ha habido descortezadores. Y todos dirían, bueno, como hay arbolado muerto, pues se incrementa la cantidad de incendios. No es cierto. Todo depende la situación antes y durante el incendio, depende el tipo de infestación, depende de muchas cosas. Entonces, y eso es ecología. El hecho que nosotros digamos este factor va a influenciar todo el ecosistema, eso no es cierto. Y eso es lo que pone este editorial. ¿Sí lo pueden ver? Doctor, Adelante, Ángel. también otra de las cosas que pude observar dentro dentro de esta investigación, dentro de este artículo es que básicamente toca algunas de los elementos en los cuales ciertos individuos son beneficiados y otros son afectados. Un ejemplo es, por ejemplo, la cantidad de dióxido de carbono que sale en un párrafo que para los árboles básicamente es beneficioso la cantidad de dióxido de carbono. Claro, claro. Y asimismo también las variaciones dentro de los impactos climáticos
algunas especies salen son serían beneficiosas, Beneficiadas. serían beneficiadas, ya que cuenta con ya los rangos de temperatura, por decirlo así, con cierta disponibilidad de nutrientes que encuentran en suelos de diferentes altitudes. Claro. Bien. Gracias, Ángel. ¿Alguien más? ¿Todavía están? No, nadie me ha dicho de esto, que precisamente es una de sus conclusiones. Y dice, ok, pues toda la gente está muy interesada en todos estos del cambio climático y ven cuestiones desde macroclimáticas hasta microclimáticas, pero están dejando de lado algo que es precisamente lo que permite ver que en todos los estudios se dice, pues esto aquí sí, pero acá no, y aquí sí no, aquí sí, 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 pero en esto no. O sea, no es lineal, no es directo. Hay que tomar otra cosa en cuenta. Doctor, Sí, Yancy. él menciona que es importante considerar el microclima, pero también la reacción de los insectos a ese microclima, que en algunos casos va a ser favorable y en otros no lo va a hacer. Efectivamente, o sea, esto es precisamente que es un ecosistema y la forma de vida de esos insectos también tiene que ver cómo van a responder. Y yo les mostré claramente que si los insectos, por ejemplo, los descortezadores, se alimentaban de árboles que no tenían crecimiento, donde los anillos de crecimiento eran muy pequeños, automáticamente los que iban a sufrir más eran los insectos que se alimentaban de ese recurso. Entonces, esto es muy importante que ustedes como profesionistas no permitan que nada más se evalúen las cosas unilateralmente y de una manera, porque alguien, no me acuerdo quién de ustedes, creo que hoy, o lo han hablado varias veces, dice, lo más sencillo de hacer es lo que se hace, y es eso. ¿Qué es lo que se tiene? Todo, aquí me voy contra mis colegas que hacen un buen trabajo, pero tienen una visión de túnel. Existen en todas partes, y yo creo que ustedes lo saben todos, que existen bancos de datos monumentales de clima, temperaturas, humedades, todo lo que ustedes quieran. Existen bancos de datos y incluso está el término de data mining, es decir, se dedican a hacer minería de datos. Entonces bajan todos estos datos, los meten a modelos, dicen, ah, aquí está, y los meten y los ponen junto con la información que generan los servicios forestales y dicen, ah, pues está fácil. Cuando hace más calor y cuando hace más sequía, es cuando los insectos hay más. Y estoy hablando de los descortezadores. Eso no es nada nuevo, nada. Y entonces, con base en esto, dicen que entonces, si se mantiene la temperatura, baja precipitación, las poblaciones de insectos van a subir tanto y se va a acabar el bosque. No, eso es uno de los mensajes más importantes que quiero que entiendan con un ejemplo que obviamente es el que manejo, por eso se los doy, que es ecología. Debe de haber una consecuencia en todo el ecosistema. No nada más van a ser afectados los árboles, va a ser afectado todo el ecosistema, incluidos los descortezadores. Pues bien, lo dejo hasta aquí y ahora quiero pasar al siguiente porque además no quiero dedicarle mucho tiempo porque todavía tienen ustedes, me imagino, que terminar su proyecto. Pasemos al siguiente, a la siguiente publicación, la del impacto del cambio climático en plantaciones forestales de Centroamérica. Quieren que me digan por qué yo pude, esto es ecología forestal y estoy hablando de plantaciones. Quiero que me digan quién son estas personitas que está ahí, Leguía, Locatelli, Imbach, son reconocidos, en dónde trabajan, les hacemos caso, no les hacemos caso. Oigo, ¿quién se avienta al ruedo primero? Eso estaba en español, así que todo lo debieron de haber leído.
pero con ojos de ecología forestal. Doctor. Adelante, Ángel. Sí, yo en lo que pude percibir del documento, es que si ya orientando a la parte de ecología y justamente con lo que usted dijo del pasado documento, es que básicamente no porque hay un cambio eh, generalmente sea malo para todos, ¿verdad? Porque en el documento básicamente dice que eh, en el caso de las plantaciones se están convirtiendo en una forma muy viable de lo que es fuentes de, de materia prima y de algunos servicios, ya que eh, las plantaciones de especies exóticas, por decir así, eh, cuentan con una mejor resistencia tal vez en el sitio a las nativas del lugar. Eso puede percibir del documento. Ángel, Ángel, Ángel. A ver, piensa bien lo que estás diciendo. Ellos no vieron eso. Ellos nos dijeron que los sitios estaban mejor para las exóticas que para las nativas. No tiene ningún sentido, sino por qué están las nativas. Las nativas han estado ahí por millones de años y las exóticas llegan. Piénsale bien. O sea, a mí me gusta que no tienes que tener 100% la razón, pero y te tomo como que estás participando, que eso es lo más importante, pero lo que estás diciendo no es tan claro. O sea, Entonces, básicamente es como que las áreas adecuadas para el establecimiento de las especies nativas pueden ser reducidas y por el contrario las introducidas se vean favorecidas por el cambio de los patrones de temperatura y precipitación en la zona. bien, eso es lo que dice, pero ¿en qué se basan para decir eso? ¿Cuáles son los parámetros que ellos usaron? Doctor, Ajá, él habla, bueno, ellos incluso hacen una aclaración y son bien específicos en esto, que no están hablando de ecosistemas y como áreas protegidas, ¿verdad? Sino únicamente de plantaciones puras y que las variables que tomaron únicamente son edafoclimáticas y no toman en cuenta el factor de competencia entre especies, ¿verdad? Sino que son monocultivos prácticamente. Y esto es lo que evalúan en el futuro, según, ¿verdad? Esas variables que ellos ya definen, cuáles especies se van a ver favorecidas y cuáles no. excelente punto, Jensi. Es exactamente la razón por las cuales les di esto. Ellos están siendo consecuentes de que esto no es un ecosistema y por lo tanto no van a evaluarlo como ecosistema. Lo van a evaluar como un sistema agrícola con los parámetros agrícolas que les van a permitir decidir y a través de la información que existe, qué especies se crecen mejor en ciertos suelos, dados los cambios que va a haber. Y son precisamente el suelo. Y por eso yo te decía, Ángel, no es como muy correcto lo que tú dices, porque las nativas viven y prosperan en esos suelos. Ahora, da el cambio climático y basado exclusivamente en si vamos a plantar nativas en esos suelos, ellas se van a ver menos exitosas que las exóticas. Ahora sí me entiendes bien a lo que me refiero, Ángel. Sí, doctor. Bien, ok, muy bien, Jensi, le diste en el clavo. ¿Qué más? No me han dicho nada de los autores y de sus instituciones. Vamos, vamos, ya vamos a acabar el curso, ya casi, ya casi. Doctor, Adelante, Antonio. bueno, yo los autores no,
no los conozco, ¿verdad? Y en cuanto al artículo, es bien importante algo que dice en la introducción, ¿verdad? Eh, lo voy a tal vez leer porque es bien importante y va amarrado con lo que hemos estado hablando. Dice, sin embargo, su capacidad para proveer bienes y servicios puede verse afectada por el cambio climático. Esto es viendo las plantaciones, que Correcto. modificará la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Y eso lo dice el IPCC, ¿verdad? En el 2007. Entonces, aquí es donde se separa digamos, lo de un ecosistema con lo de las plantaciones. Y el efecto del cambio climático, pues ahí se menciona incluso que Nicaragua presenta un gran potencial, ¿verdad? Para algunas especies como teca, por ejemplo. Entonces, pero que sí, las plantaciones pues también brindan una serie de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Sí, Como la regulación, el almacenamiento de carbono y la protección de los suelos. Entonces es bien importante también ver que de repente estos servicios que prestan las plantaciones pues son tal vez muy pocos comparados con los que provee un bosque natural. correcto. Y ahora, nada más voy a hacer un comentario. Ustedes sí deben de saber quiénes son no porque los conozcan, pero cuando ustedes están leyendo, quiero dejarles la idea que ustedes tienen que ver quién diablos está escribiendo esto, por qué, es autoridad o no es autoridad. Y ese es uno de los elementos más continuos que yo he visto con tesistas e investigaciones en Latinoamérica. Cualquier cosa que leen ya la consideran correcta y luego si ven al autor de entrada dirían, no lo voy a tomar en cuenta porque esta persona es como una tesis. Precisamente por eso las tesis no son publicaciones, porque es un ejercicio académico, pero para una cuestión educativa, no para una cuestión de investigación. Puede ser que sea investigación, pero lo tienen que poner en esos términos y para eso se tiene que publicar. Pero cuando ustedes leen quiénes son estas personas que ya han trabajado eso y además están en instituciones que definitivamente han generado muchísima información sobre plantaciones, no son cualquier persona. Y ellos están, como lo dijo muy bien Jensi, están acotando que esto es para plantaciones de especies exóticas. Entonces, obviamente esto está apoyando a todos aquellos pequeños propietarios o grandes propietarios que quieren establecer estas plantaciones o quizás a nivel de comunidad que pueden pensar que a futuro, porque como toda plantación lleva años, pues si establecen estas especies, tienen posibilidades de tener una buena producción, al margen de todo el posible impacto o no impacto en el ecosistema. Entonces es muy importante saber quiénes son los investigadores. La revista no es algo así que digamos que bruto, pero los autores sí son buenos y lo hacen un excelente análisis del tópico que ellos están tratando y están apoyando el trabajo de sus instituciones para mejorar el uso de especies exóticas en las plantaciones en el trópico. Claro, desde un punto de vista más ecosistémica, incluso vamos a ponerlo así, de autoridad regional, pues las especies nativas son las que deberían de estar ocupando un mejor lugar porque ellas son las adecuadas para los sitios en donde están. Y el meter especies exóticas ya maneja otra, otra dinámica que da entrada a que si se establecen las plagas de esas especies exóticas en estos nuevos sitios, se vuelve toda una catástrofe. De tal forma que, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo del Cono Sur, Chile, Argentina, Brasil, que se dedican a enormes plantaciones privadas, muchas de ellas muy pocas a nivel social, grandes plantaciones de especies forestales
exóticas como pino, teca, eucalipto, ellos están en continua zozobra de que no llegue una plaga o una enfermedad porque las acaban, ya que estos organismos no tienen enemigos naturales y está su hospedero en plena desarrollo, se enfrentan. O de plagas donde, por ejemplo, en teca, un defoliador hindú se establece en estas plantaciones y está en Centroamérica, está en México, y de repente, como hay una especie de la misma familia que la teca que está en los manglares, empieza a atacar manglar. Y entonces ya estamos generando otro problema simplemente por poner especies exóticas. Entonces, esto lo podemos manejar por donde quieramos. O si es un aspecto económico, pues estamos dándole fuerza a que existan estas plantaciones con un mejor conocimiento de ello. Pero hay que ver, evaluar todo esto en nuestros países para ver si esto es realmente importante. Por ejemplo, Guatemala, yo estaba discutiendo con el Servicio Forestal de Guatemala. Qué bárbaros, qué enorme cantidad de especies exóticas ustedes tienen, incluso a nivel urbano. Y eso los hace altamente susceptibles para que cualquier cosa externa se establezca ahí y de ahí se pase a las nativas. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. ¿Alguien más quiere comentar de este artículo? Porque el grueso ya lo platicamos y no espero meterme a los detalles de cada uno de la forma y los modelos que fueron utilizando, porque ese no es el objetivo del curso. Doctor, solo Cristel, una manera de conclusión que leí ahí, claro. que decían ellos que a pesar de que estos cambios tanto en temperatura como en precipitación puedan beneficiar a estas especies exóticas y tal vez ser un impacto negativo para las especies nativas, que no debemos de quedarnos en esto, sino que las comunidades sobre todo deben de tomar medidas y hacen mucho énfasis en hacer las investigaciones, ¿verdad? Tanto en especies nativas como en las especies exóticas. De hecho, no hay investigación casi en las exóticas y en las nativas menos. Entonces, nada más acuérdate, Cristel, sí, ¿verdad? Sí, Ajá, de decir que eso, cambio climático, lo están evaluando a nivel del suelo, ¿ok? Una cuestión agronómica. Eso es muy importante, porque ellos fueron muy claros y lo dijo Jensi. Nosotros no estamos evaluando a este nivel. Y en ese aspecto, pues tienen muchísimas plantaciones donde saben dónde se está desarrollando mejor. Esas plantaciones tienen esa información, tienen mapas y tienen bancos de datos y los utilizan y sacan esa relación. Eso es todo. Gracias, Cristel. ¿Algún último comentario? Doctor, yo estuve viendo Yes. los autores que usted mencionaba. Ajá, Aquí encontré eh, de Efraín Leguía sí, y también Pablo Imbach. Aparece que ambos trabajan en el CATIE. sí, Uno más en el área me imagino que fue quien hizo los modelos, Pablo Imbach, y Efraín más en la parte, bueno, tiene varios estudios aquí que hablan de la adaptación a la temperatura. Bueno, varios estudios aquí en Centroamérica, incluso algunos estudios de ecosistémicos en Costa Rica. En Costa Rica no hay mucho bosque natural. Y Bruno Locatelli parece que, bueno, no sé si es el perfil correcto que me apareció aquí, pero habla de alguien de Francia y se habla de estudios de ecología, agricultura y leyes que vinculan esos dos temas. sí. Además, si te acuerdas, Locatelli está en un estudio para dendroctonos y el cambio climático, un estudio grande que se hizo en Centroamérica. No me acuerdo si fue ahí con base en Honduras. Ahorita se me va, pero él sí ya tiene más experiencia, por eso él está ahí, porque maneja los modelos climáticos. Sí, doctor, solamente. Gracias, Jensi. Si no tiene ningún otro comentario, eh, daría por terminado este análisis de las lecturas
y nada más queda la pregunta, ¿quieren o tienen duda en algún tema que haya cubierto durante el curso? Lo podría hacer en este momento, no sé, en una media hora, si fuera necesario. Si no, les daría el tiempo para que vayan, terminen sus proyectos, los envíen el día de hoy, yo los califique y los discuta, bueno, conmigo en la semana, y el sábado que entra, que es, ahora sí va a ser la última clase, lo único que nos dedicaríamos es a darles a 10 minutos cada uno para que presenten y hiciéramos una serie de comentarios. Obviamente yo ya los leí, yo ya tengo algunos comentarios y preguntas, y con eso terminaríamos el curso, si ustedes están de acuerdo. Perfecto, doctor. Ok, entonces si todos los demás no dicen nada, están de acuerdo, dejémoslo hasta aquí, terminemos por hoy. Nos vemos el sábado que entra exclusivamente para ver lo de los proyectos que ustedes ya entregan hoy y terminaríamos el curso. Yo creo que es justo que les diga exactamente qué es lo que voy a evaluar y qué porcentaje tiene, que eso a mí me cuesta mucho trabajo porque hace siglos que no daba un curso para una universidad, pero yo llevo aquí toda una estadística y si alguien me quiere preguntar algo, pues se los puedo dar, pero es justo que les diga, bueno, su calificación tiene porcentaje de esto, porcentaje de esto, porcentaje de esto, y eso es lo que van a tener. Y eso es lo que veríamos al final de las presentaciones, y bueno, ya tendríamos cubierto todo el curso. ¿Tienen alguna duda al respecto de este aspecto administrativo? No tengo ni idea qué otros cursos estén tomando en este momento o vayan a tomar, pero me dijo Manuel ahorita, hace rato, que están por presentar sus proyectos de tesis y me dijo que si podía estar, le dije que sí, pero nunca sé cuándo es la presentación de sus proyectos de tesis. Doctor, ayer lo conversamos con el doctor porque ayer iniciamos la clase de tesis 3. Ajá, Él nos comentó que sería a finales de este mes. junio, ok. Sí, Ok, yo voy a estar viajando, pero bueno, voy a hacer todo lo posible porque se me hace muy interesante y bueno, los conozco y ya voy viendo cómo se van desarrollando. Sí, mi idea es estar presente en eso. Entonces, pues entonces si no tienen otra cosa, ya saben, me pueden contactar, espero sus proyectos y nos vemos el próximo sábado. Gracias, doctor. Feliz tarde. Muchas gracias igualmente. Hasta luego a todos. Excelente, doctor. Tarde, nos vemos. Bye.